Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos aquí. Su amigo Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura acerca de las profecías. En los últimos tiempos, hoy tenemos el tema a un paso de la tribulación. Es importante que estemos claros en los finales de los tiempos. Por cierto, las iglesias, la mayoría de las iglesias no están enseñando ni advirtiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. No lo están advirtiendo de que lo que se viene y están desapercibidos y están durmiendo. Sé que este es un programa de alerta a las iglesias para que estén atentas y velando en todo tiempo para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se vendrán en el tiempo de la tribulación que está próxima. Saludos de parte de la iglesia Angélica La Biblia Verdadera a todos los hermanos que se reúnen cada semana y están ahí constantes siempre usando la palabra de Dios y la escritura y aprendiendo siempre acerca de las profecías, que es importante. Así que vamos a comenzar rápidamente en este programa. Recuerda darle me gusta, tu like, suscribirte al canal, ayudas a este ministerio a que se expanda la palabra de Dios rápidamente y ya entremos al paso de lo que se viene en esa semana 70 que está próxima a comenzar. Es importante entonces que le den me gusta para que el algoritmo de YouTube recomiende estos videos a otras personas y más personas tengan acceso al programa. Así que recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos dinero. Así que aquí no hacemos negocios de la palabra de Dios, no. Aquí solamente te presentamos la escritura tal cual está en la palabra de Dios en la Santa Biblia y para que tú la escudriñes y aprendas. Recuerda que aquí ni siquiera monetizamos videos, no nos interesa nada de esas cosas, solamente que la palabra llegue y haga el trabajo en tu corazón y tú estés atento ahí, atento a todo lo que ocurre en cuanto a la profecía en el mundo, lo que está ocurriendo, porque estamos en unos tiempos peligrosos. Vamos a comenzar rápidamente, así que comencemos. Vamos leyendo rápidamente 2 de Pedro 1:20, donde nos habla acerca de esta escritura que no la podemos tomar como santa cualquiera palabra o cualquiera cosa, no podemos pasarla desapercibida y nos hace la advertencia claramente. 2 de Pedro 1:20 dice así la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es importante, hermano, entonces que estemos claros que estamos a un paso de la tribulación. ¿Qué es lo que falta? Nada, no falta nada, es solamente que el Señor suene la trompeta y el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, se hayamos levantado, que estemos ahí persistiendo a pesar de todos los problemas que tenemos en este mundo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos aflicciones. El Señor lo advirtió que íbamos a tenerlas, así que en este mundo tendrías aflicciones, así que muy pronto a que se destape entonces el primer sello. Muchos están predicando que ya se abrieron los sellos, hermano. En realidad la palabra de Dios no dice eso, dice que la iglesia tiene que ser levantada primero, para que entonces estemos allá, como dice Apocalipsis 5:9, en el cielo, celebrando, cantando un cántico nuevo, celebrando que el Cordero, el inmolado, es el único capaz de desatar los sellos y la iglesia está allá presente. Así que ahí estamos, hermano. No podemos adelantarnos a los hechos. Daniel 9:27 nos advirtió de esa semana 70 que comenzaría una vez se dé el rapto. Ahí comienza a correr ese periodo de los 7 años que se divide en tribulación y gran tribulación. 3 años y medio, 3 años y medio. 2 partes, 7 años. Y la palabra de Dios nos lo advierte, que están determinadas 70 semanas y ya se cumplieron 69 semanas. Cada semana ¿por cuánto? Por año, hermano. Así que si son una semana, son 7 años. Así es como se ha cumplido la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios acerca de estos gobiernos y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y cómo estamos viendo cómo se están movilizando todas las profecías, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todas las noticias, la guerra que se está dando en Medio Oriente y todo este movimiento geopolítico en cuanto a la economía mundial y toda la recesión que está próxima a darse, hermano. Todo esto estaba advertido previamente en la palabra de Dios. En Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí es importante tener ya una comprensión cuando se refieren a estos 10 cuernos, y la palabra de Dios lo describe tal cual. No hay interpretación que tú puedas hacer a otra cosa, porque la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo dice claramente. Dice en Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí es importante también tomar en cuenta que de esos 10 cuernos sale uno pequeño, pero mira, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta bestia, así como la representamos aquí, que no es tan bonita, ¿verdad? Pero con sus 10 cuernos, y vemos la distribución de estos cuernos, ¿quiénes son? Y la palabra de Dios dice y lo advierte que son reyes, o sea, son representantes, presidentes, son los representantes, los líderes de las naciones que se van a levantar. En Apocalipsis 17:12 nos dice, y los 10 cuernos que has visto, ¿quiénes son? Son 10 reyes, dice, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí es importante que toda esta gente se van a reunir y van a tener su fin, su propósito fijo a lo que ven, le van a servir al anticristo, que esa es la primera bestia. Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es el presidente mundial que se va pronto a levantar y se está empujando toda la profecía hacia ese rumbo. Todo va hacia ese rumbo como van los acontecimientos actuales. En todo ese desenfreno de guerra y de amenazas, guerra y rumores de guerra, lo advertía la palabra de Dios en Mateo 24. Guerra y rumores de guerra. Es claro que entonces lo que está ocurriendo en la humanidad, en el Medio Oriente, todo esto tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Serán entonces esos 10 cuernos, 10 reyes, pero esos 10 reyes, dice, esos 10 cuernos, entre ellos sale un cuerno que derribe a 3 de los primeros. La palabra de Dios nos continúa diciendo en Daniel 7:23 que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y después va a hacer pedazos, despedazará. Aquí en Daniel 7:23, entonces es importante que estemos claros que este gobierno que está a punto de levantarse a nivel mundial tiene que ver con lo que dice la profecía. Y no podemos darle una interpretación que no es, porque la palabra de Dios te está advirtiendo, te está guiando a lo que dice, al acontecimiento. Entonces, estamos viviendo en tiempos que son bien peligrosos para la humanidad, para el pueblo de Dios también, pues está dormido, nos ha despertado. Según de Timoteo 3:1 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, son tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, pues las iglesias no están predicando lo que debe estarse advirtiendo al pueblo. Están predicándole sobre prosperidad, están predicando sobre entretenimiento, sobre otras cosas que no vienen al caso, hermano. Cuando tú tienes una advertencia de peligro, tiene que ser de peligro inminente. Y es lo que se debe estar advirtiendo, la profecía. Pues muchos están menospreciando la profecía, la están desechando. Entonces la palabra de Dios nos lo advierte claramente en 1 Tesalonicenses 5:20 y 21, que no podemos menospreciar la profecía, tenemos que examinarlo todo y desechar lo malo, retener lo bueno, dice la palabra de Dios. En estos tiempos muchos están recibiendo visiones, jóvenes, visiones, sueños, los ancianos. Joel 2:28 nos advirtió, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y es lo que está ocurriendo, hermano. Muchos estamos siendo advertidos de lo que se viene. A veces no entendemos los sueños, pero el Señor nos da el entendimiento y el Espíritu Santo nos guía a que podamos entender lo que nos está claramente el Señor advirtiendo. Dice la palabra de Dios también que en estos tiempos mucha gente iba a ser engañada y van a dejar la verdad para irse tras la fábula. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que iba a ocurrir. Entonces están enseñándoles cosas, entreteniendo al pueblo de Dios, en vez de estar acelerando a que se apuren, que se preparen, porque tenemos que estarnos preparando. El tiempo es peligroso, muy peligroso.
muy peligroso, hermano. Así que toda esta gente que son apóstatas, todos estos apóstatas que han dejado el fundamento, la verdad, se le ha olvidado esto que dice en Apocalipsis 22, 18 y 22, 19. Dice en Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ellos se han olvidado de eso, hermano. Entonces, cuando le ocurren los desastres, bueno, ellos se acordarán acaso, tendrán conciencia de esto. En Apocalipsis 22, 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estamos hablando del libro Santa Biblia, hermano, y que lo especifica claramente en el libro directo de nuestro Señor Jesucristo, que es Apocalipsis. Entonces, cuando venga el Señor, ¿acaso encontrará a alguien que tenga fe? Porque la gente ha perdido la fe. Ya no saben qué es la fe tampoco. ¿Qué es la fe? No saben. Se han desviado ya el temor a las cosas de Dios. Han perdido el temor a escudriñar la palabra de Dios, a alimentarse diariamente. No se alimentan de la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Entonces, ¿qué está pasando? El amor de muchos se enfriará, y es lo que está ocurriendo. El amor hacia las cosas de Dios se ha enfriado. La gente está volteando su mirada a otras cosas, a cosas vanas, cosas pasajeras de este mundo que no son eternas, y han dejado de ver el camino hacia la eternidad, hacia las cosas espirituales que son eternas. Así que hallará fe en la tierra el Señor. Lucas 18:8 nos lo advierte. El nuevo orden del mundo, así dice el economista, el orden mundial de Trump. ¿Por qué las empresas deben pensar la cantidad económica de pedidos en una economía global fragmentada? Y es como se está suscitando todo este problema en lo que se está dando allá por el dominio del canal de Hormuz, allá en Medio Oriente, allá ese canal donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, donde se están, entonces, en efecto dominan lo que viene, hermano, hacia la humanidad, y la alza del petróleo por barril sobrepasando los $100, todo eso, hermano, todo eso va ahí en aumento, y entonces estamos viendo que las amenazas ahorita mismo son inminentes. Puede que en este momento que estoy grabando este programa está ocurriendo, se está desarrollando algo allá en Medio Oriente en cuanto a las amenazas ya advertidas por parte del presidente de los Estados Unidos. Así que todo irá de mal en mal y en peor para más peor, como dice. Segundo Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que el pueblo de Israel está clamando que llegue el Mesías. Las profecías están siendo aceleradas por todos los acontecimientos suscitados ahorita mismo en Medio Oriente, por todas las acciones militares que se están dando, todo conllevando a que se acelere una profecía y empujando a que todos se den los eventos como tienen que estar descritos en la palabra de Dios. Pues ya por parte de Israel están preparados con su vaca, vaca alazana, las vacas rojas, las cuales han alcanzado la edad óptima para su sacrificio y para esa ceniza purificar el templo que va a ser levantado muy pronto. Todo siendo empujado, ¿acaso por todas estas guerras? Claro, porque ya han caído proyectiles cerca de lugares que son religiosos para la humanidad, tanto para el judaísmo como para los cristianos como para los musulmanes. Pero todo esto va siendo encaminado hacia esa dirección, hacia la construcción del tercer templo. Dice otra versión aquí, al paso que los malos hombres y los impostores irán de mal en peor, errando y haciendo errar a otros. Así que imagínate, imagínense, hermano, ellos van de mal en peor, no van a mejorar. Las noticias siempre van a atender a esa cosa, aunque ellos dicen la humanidad que está en busca de la paz, y de ese personaje que conocemos que está supuestamente empujando hacia la Junta de Paz y todas estas cosas que se han organizado a raíz de la guerra en Gaza contra este
pueblo elegido, el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel, que es el reloj profético. Le guste a quien no le guste, el pueblo elegido ha sido Israel, y el Señor cumple su promesa. En Apocalipsis 13:13 nos habla de ese engañador, eso que engaña a los moradores de la tierra. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando acá, ¿de quién? Del falso profeta, que es el otro secuaz del anticristo, que es el gobernante próximo a entrar a la escena, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hemos hablado y mencionado acá que en el tiempo pasado no se conoce la palabra robot, y ese robot es el que va a mandar a ordenar la matanza, la eliminación de aquellos que no se pongan la marca. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. El hombre no puede darle vida a la materia del cuerpo, a lo que ellos puedan llamar, o es una máquina lo que se va a fabricar, o sea, es un robot. Pues a través de la inteligencia artificial sí se puede alcanzar que actúe como si estuviera vivo y se autoprograme y cree todos estos pensamientos. Pues se le ha preguntado mucho de esta inteligencia, porque hay varios tipos y niveles de inteligencia artificial. Mire, aquí dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia en Apocalipsis 13:15, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Así que es importante aquí, hermano, importante que sepa que todo va encaminado al control mundial, a través de la inteligencia artificial, a través del el registro biométrico de tu rostro, a través de tus ojos, de tu mirada, pupilas, son detectadas por la cámara de tu celular, así como también la identidad digital y la moneda digital. Pues todo el dinero que tú tengas lo tienes a nivel digital y puede ser borrado en un parpadear, es borrado y quedar en cero, y el control mundial sería solamente de una persona. Todo está encaminado en eso, hermano. Los hackeadores, los hackers saben de lo que estamos hablando. Esto es controlado por una persona y rápidamente puede vaciar tu cuenta de ahorro, todo lo que tengas. Va a quedar poder de quién, del anticristo. Todo va a quedar en poder de él. Así que la palabra de Dios nos ha enviado a que prediquemos y que le advirtamos a la gente. En 2 Timoteo 4, 1 y 2 nos habla acerca de que tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sea como sea, hermano, tenemos que predicarlo y advertirlo con sabiduría, no como quienes que llaman que somos fanáticos o como locos. Tenemos que tener un orden y ser muy sabios al momento de poder presentarle el mensaje y advertirle a la gente. 2 Timoteo 4, 1 y 2 nos dice: te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos ama mucho y su misericordia es muy grande, pues Él quiere que nosotros persistamos y vivamos en continuo arrepentimiento siempre, porque nosotros, ninguno es perfecto aquí en esta tierra, ninguno está limpio y libre de pecado, todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que por tanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos accesar, entrar al cielo, porque Él pagó el precio con su sangre por nosotros. Pagó el precio y es donde nosotros vamos a ir a la eternidad con Él, donde Él esté, nosotros estaremos siempre, y es su promesa. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es
claro que todo está ocurriendo tal cual lo dice la palabra de Dios, el cumplimiento de esa generación que va de 70 a 80 años, que dice Salmo 90:10, que es la generación que nace desde el 14 de mayo del 48 con el nacimiento del Estado de Israel, que se constituye en el reloj profético de todos los acontecimientos que se están dando actualmente, todas estas guerras que se están dando, la guerra de la confabulación que habla Salmo 83, la guerra de Gog y Magog que vendrá en el tiempo transicional, cuando se dé ya el momento del rapto, donde se levante esa guerra y salga el anticristo y salga el Señor Jesucristo destapa el primer sello, sale el jinete del caballo blanco, que es el anticristo que viene con una falsa paz que dura muy poco. Pues ¿qué tiempo demorará esa paz cuando se dé esa guerra que se desata en todo el mundo? La guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Es importante conozcamos que Israel es el pueblo que el Señor eligió, y lo dice así la palabra de Dios en Oseas 9:10: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Pero como uva en el desierto encontró a Israel, y es la higuera que habla la palabra de Dios cuando habla la parábola de Mateo 24:32, la parábola de la higuera presentada por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Israel ha sido perseguido para ser exterminado. Aquí mismo, como desde el tiempo de Faraón, en los tiempos de Esther, recuerdan la historia de Esther, también la Santa Inquisición. Todo ha sido persecución para Israel. Cuando Hitler quiso exterminar a todos los judíos y mató más de 6 millones de judíos, el antisemitismo ha sido fomentado en las iglesias también actualmente, y vemos muchas iglesias que son gente que son antisemitas. Desconocen lo que dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, que advierte que aquel que maldice a Israel es maldito, y el que lo bendice será bendecido. Cuidado, hermano, que te metes antisemita, porque no puedes ser antisemita, hermano. No puedes ir en contra y amenazar. Tú tienes que orar por Israel. Dice la palabra de Dios claramente que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. El fascismo, todo esto fomentó el exterminio de judíos, la matanza de judíos. Y el pueblo de Israel en realidad que no ha vivido en estos últimos siglos nada de paz, pues todo ha sido guerra. Desde 1914 con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de los judíos, la guerra de 1948, la guerra de Suez en 1956, la guerra de los 6 días en 1967, la guerra del desgaste de 1967 a 1970, la guerra de Yom Kippur en 1973 y paz con Egipto en 1979, guerra del Líbano en 1982, la primera intifada en 1987 a 1993, la segunda intifada de 2000 a 2005, la guerra del Líbano en 2006, así el conflicto en la franja de Gaza de 2000, muy reciente, de 2008 a 2009, ataque a la flotilla de Gaza de 2010, la operación Pilar defensiva en 2012, la guerra de Gaza en 2014, el conflicto de la franja de Gaza e Israel 2021, ataque de Hamas a Israel en 2023, el 7 de octubre, recuerdan, la guerra de Israel-Gaza en 2023. Y aquí en adelante lo que estamos viviendo en la actualidad, no ha habido paz. Israel sigue atacando a sus enemigos, ahora sí con más fortaleza y con más fuerza, y todos los enemigos de Israel caen, hermano, porque está escrito así en la palabra de Dios. Así que es importante a aquellos que comiencen a hablar en contra del pueblo de Israel, mejor que no lo hagan, porque caen en maldición. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Génesis 12:3, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Todas las familias. Tenemos que pedir por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6. Por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman. Tenemos que estar orando en todo tiempo para escapar de todas estas cosas. Para escapar, recuerda escapar, que viene de la palabra de fuego, que quiere decir sacar terrenalmente. Tenemos que mantenernos en la fe, porque la fe y la santidad son importantes. Y si la santidad, en la cual nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14, y nos llama en 1 Pedro 1:16 a ser santo, porque yo soy santo. El tiempo de la tribulación
está por darse, a un paso de la tribulación, y es lo que va a entrar la humanidad muy pronto. La palabra de Dios dice así en Apocalipsis 19:20, haciendo referencia a las acciones de todos estos secuaces de Satanás. En cuanto al falso profeta, dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Al final de ese periodo de la semana 70, al cumplirse la semana 70, viene el Armagedón. Pero esa bestia entonces fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese va a ser el final del anticristo y el falso profeta, al lago de fuego. Van a inaugurar por primera vez el lago de fuego. En Habacuc 2:3 nos dice que todas estas profecías se están acelerando y cada vez ocurre, porque la gente piensa que todo se está demorando. ¿Se ha demorado un poco? Sí. Dice así la palabra de Dios en Habacuc 2:3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tenemos que cuidarnos de que nadie te esté engañando, porque están hablando de falsas doctrinas por ahí. Básate en lo que dice la palabra de Dios. Según Tesalonicenses 2:3 nos dice: nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, van a existir muchas personas que van a ser engañadas. Definitivamente se hablan de personajes como este que estamos viendo aquí, el cual tienen poder de convencimiento único, cual no tiene ni un cargo así por el mismo gobierno, pero siempre está detrás de la sombra del presidente de los Estados Unidos. Siempre está ahí detrás y viendo toda la acción y convenciendo a aquellos que no quieren entrar en razón. Toda esta junta fomentada a través del presidente de los Estados Unidos, la Junta de Paz recientemente, la cual suplanta a esta organización que se nace allá por los tiempos que Israel también nace como Estado. La ONU adopta el pacto para el futuro para enfrentar los desafíos globales. Se habló del pacto del futuro, este pacto del futuro que se trata de un acuerdo multilateral que da una respuesta integral a los desafíos actuales. Habla sobre estas acciones, los 5 ejes, los grandes ejes que pueden hacer frente a los conflictos y mantener así la paz, como las medidas vinculadas a la crisis climática, los derechos humanos y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial. Todas estas cosas, hermanos, están andando y estamos viendo frente a nosotros. En Isaías 18:7 nos habla de que en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura, de tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Estamos hablando aquí de Israel, no. Estamos hablando aquí de los Estados Unidos. Estamos hablando aquí, la palabra de Isaías 18:7 nos está hablando sobre los estadounidenses. Y muchos dicen que Estados Unidos no sale en la profecía. Sí sale, hermano. Así que eso que dicen que no sale, que se quiten ya esa cosa de la cabeza, que sí sale. Es importante que sabemos que ellos son los representantes con su símbolo de esa águila, la ala del águila que protege a Israel. Recordemos lo que dice en Apocalipsis. Es importante que sepamos lo que se describe en la profecía. Por eso que Israel y Estados Unidos están muy cercanos, muy cercanos. ¿Será construido este templo? Claro que sí, será levantado, pero no antes de que se vaya a la iglesia. Muy pronto, este tercer templo, la semana 70, está por comenzar la gran tribulación en su periodo final que lleva al Armagedón, cuando acorralan a Israel y salvado por nuestro Señor Jesucristo, que descenderemos con Él en las nubes. Dice la palabra de Dios: y no había de este gobernante que haría pactos con muchos, y es los pactos que se han confirmado en Daniel 9:27. Pero a la media semana se pondrá fin a los sacrificios y la ofrenda. Entonces entrará así: por una semana él confirmará un pacto con muchos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El reconocimiento facial, la IA, la inteligencia artificial y todo esto que conlleva la creación de la Junta de Paz, donde el presidente por el momento es el presidente Trump, hasta que él designe a alguien. Sabemos que todo esto está encaminado y están acelerando las profecías. El estatuto ha entrado en vigor y la Junta de Paz ya es una organización internacional oficial. Los que conforman esa Junta de Paz aportaron
cada uno 10.000 millones de dólares, hermano. Así que, como estas son las listas de los miembros de la Junta Ejecutiva de Gaza, por ejemplo, donde se levantará una mega ciudad moderna, ultramoderna, donde se va a presidir el gobierno mundial, hermano. Atento a lo que está diciendo la profecía, hermano. Así se anunció la creación del organismo establecido por Donald Trump, que según él mismo será una de las organizaciones más relevantes jamás creada y de la cual se siente honrado de ser su presidente. Está funcionando maravillosamente, dice, casi todos los países quieren ser parte de ella, así declara Trump en la ceremonia de firma organizada por el presidente estadounidense en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. Y estos son los miembros de la Junta Ejecutiva de Gaza, donde se levantará una mega ciudad ultramoderna, lo último, de donde se va a regir la autoridad a nivel mundial. Importante, hermano, que sepamos todas estas cosas y cómo están ocurriendo las noticias en el mundo. Esta misión de paz, la Junta de Paz, esta Junta de Paz que suplanta entonces a la ONU, que la ONU, que por cierto ha fracasado en todas sus cosas que ha hecho, hermano, y ha ido siempre en contra del pueblo de Israel. Gaza será el nuevo Dubái, el plan de paz de Trump y todo lo que se está dando, hermano. Claramente las profecías se han acelerado, se están acelerando, ellos están haciendo que se acelere la profecía. Estamos en los tiempos finales, a un paso de la tribulación. Todo se está llevando en ese rumbo, hermano. El tercer templo se levantará, están trabajando duro en eso, ya lo tienen todo organizado. Y todas estas guerras que se están dando encaminadas, todo esto, para despejar el área donde se encuentra la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa. Todo esto va encaminado a donde se va a levantar el tercer templo. Y va a ser como el Señor dice en la Escritura, ¿no? Ese tercer templo será levantado posteriormente. Se sienta ahí a la mitad de la semana 70, se suspende el sacrificio y el mismo anticristo se sienta haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora. A un paso de la tribulación, hermano. Atento. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Espero que lo compartas, le des me gusta, te suscribas al canal si no lo has hecho. Importante que le des me gusta, tu like ahí, para que este programa le llegue a más personas. Recuerda, no monetizamos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, solamente nos interesa que recibas el mensaje. Shalom, shalom, Alain. Nos vemos la siguiente semana. Si Cristo no ha venido.